Buen día para todos. En el día de hoy, mis compañeros y mi persona les vamos a presentar un proyecto de aula sobre una propuesta metodológica para la construcción de una córnea. En primera instancia, contamos con el índice, en el cual se podrá ver en general todas las cosas que nosotros vamos a presentar en esta exposición. Empezamos con el concepto de lo que es la córnea. La córnea es el tejido cristalino que junto con la cámara anterior es la que logra que la luz entre y se refracte en el ojo. Además, esta es la responsable de la potencia refractiva que tiene la córnea. Esta potencia ronda aproximadamente a las 43 dioptrías. Estas dioptrías son las que indican la potencia a la que debe ponerse un lente que está desenfocado para así lograr ubicarse en un lugar en el que pueda estar enfocado. Entonces ya contamos con la ubicación, la cual está ubicada en la capa más externa del ojo, cubriendo el iris, la pupila y la cámara anterior. Contamos con las dimensiones del diámetro corneal, que es de 1,5 micras verticalmente y 12 micras horizontalmente. El espesor es de 540 micras. En cuanto a la estructura, tenemos al epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Bueno, continuando con el epitelio, es la capa más superficial de la córnea y esta a su vez posee una estructura estratificada. En la capa más externa está constituida por dos capas de células alargadas que con el tiempo se desprenden a la película lagrimal. La capa intermedia en la cual hay presencia de células aladas y finalmente la capa más interna donde hay células columnares basales que son las únicas células que tienen la capacidad de dividirse mediante mitosis. Y la función de esta capa es la protección entre microorganismos exteriores al igual que fluidos y mantener la transparencia de la córnea. Las células epiteliales están presentes en el epitelio y pues son un conjunto de diversas células, entre ellas las planas, alargadas y columnares, que la unión de todas estas forman esa capa. Y finalmente encontramos las células madres columnares que están en el limbo y pues son las encargadas de que el epitelio se regenere constantemente, alrededor de 4 a 7 días. Bueno, luego de esta capa encontramos la membrana de Bowman. La membrana de Bowman es una superficie lisa y es acelular, es decir, que no se regenera, y a medida que envejecemos se hace más fina. A pesar de ser tan delgada, esta capa es muy resistente. Su estructura se basa en fibrillas de colágeno tipo 1 y 5 y de proteoglicanos, y su principal función es mantener la forma de la córnea. Sin embargo, tiene otras funciones como proteger la córnea y entre otras. También luego tenemos el estroma, que forma la mayor parte de la estructura de la córnea y puede comprender hasta el 97% de espesor de la misma. Su estructura se basa en fibrillas de colágeno, células Schwann, queratocitos y una sustancia fundamental, y su función principal es otorgar transparencia a la córnea. Un dato importante sobre esta capa es que las fibrillas de colágeno se encuentran organizadas en una forma específica para otorgar la transparencia a la córnea. Bueno, como mencionamos anteriormente, encontramos las células de Schwann, que se encargan de ser un soporte estructural de los axones y producen mielina, la cual es un organelo esencial para los procesos de neuroconducción. Y luego tenemos los fibroblastos, que se encargan de la formación de fibras de colágeno, que como sabemos es lo que forma la mayor parte de la córnea. Bueno, tenemos ahora la membrana de Descemet. Esta membrana basal gruesa es la capa más resistente de la córnea, aproximadamente de a 4 a 10 micras de grosor. Su estructura está compuesta por glicoproteínas y fibrillas de colágeno tipo 4 que le confieren una elasticidad y resistencia ante infecciones o traumatismos. Este colágeno tipo 4 tiene la función principal del sostén y la filtración. Bueno, las funciones de esta capa es que se regenera rápidamente si es lesionada, también da adhesión a las células del endotelio y pues también se puede separar fácilmente el estroma. Ahora sí, tenemos el endotelio, que es la capa única y más interna de la córnea, tiene 5 micras aproximadamente de espesor, tiene contacto con el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido incoloro que sirve para nutrir y pues oxigenar a la córnea, pues ya que esta es avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos.
Su estructura es una monocapa con células aplanadas y principalmente hexagonales. Su función es que esta función es regular el fluido pues, que entra a la córnea desde la cámara anterior y también regula el intercambio entre la córnea, la lágrima y el humor acuoso. Ahora sí, las células presentes en la parte endotelial son estas mismas células endoteliales. Una peculiaridad del endotelio es que sus células no proliferan, de manera que conforme nos vamos envejeciendo se van perdiendo estas células. En vez de regenerarse, se hacen más grandes para llenar estos espacios que quedan. Por ejemplo, como lo vemos en la imagen de la derecha, hay tres espacios vacíos y a medida de que las células van viendo este espacio, se agrandan para suplir ese espacio. Ahora sí hablaremos de diferenciación y determinación. Tener en cuenta que nuestra célula principal son las células madre limbocorneales, que están en el limbo. Entonces, bueno, al hablar de la superficie ocular se distinguen tres zonas principales: la conjuntival, que se caracteriza por mantener la capa lagrimal de la superficie ocular, pues sí, como tal es esa parte blanca de nuestro ojo, esa zona sí está vascularizada. Tenemos la capa corneal, la zona corneal, perdón, y pues acá está situada nuestra córnea, o sea, el tejido pues, principal de este proyecto. Y por otro lado tenemos a la parte limbar, que es donde se encuentra el limbo. Y como lo dije, pues acá se encuentran situadas las células madre limbocorneales. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre esa división celular que hace la célula madre limbocorneal. Pues realizan el ciclo celular, dan origen a una progenie de células, una célula indiferenciada, que es otra célula madre, y una célula amplificadora transitoria, la TAC. La división de estas TAC permite la regeneración del epitelio. Y mediante la mitosis, las TAC aumentan el número de células y bueno, sin embargo, tienen un potencial de proliferación limitante. Cuando se replican, dan lugar a células incapaces de dividirse y pues estas son más conocidas como células de diferenciación terminal. Listo. Para hablar sobre la ruta de señalización sobre la regeneración del epitelio, es importante conocer las abreviaturas de la siguiente imagen. IL hace referencia a interleucina, KGF es factor de crecimiento de queratinocitos, mientras que HGF es factor de crecimiento de hepatocitos y finalmente TGF es el factor de crecimiento transformante. Bueno, esta ruta de señalización consta de 5 etapas. En la primera etapa, las células epiteliales heridas producen IL-1 beta y en la etapa número 2, este IL-1 beta lo que hace es que promueve la producción de KGF por fibroblastos limbares y HGF por fibroblastos corneales. En la etapa número 3, el KGF permite la proliferación de células en el epitelio limbal, mientras que el HGF lo que hace es ayudar en la migración de células en el epitelio corneal. Hasta el momento ya se ha regenerado pues, el epitelio corneal. Entonces, otra vez, en el paso número 4, las células del epitelio corneal liberan TGF-beta1 y pues en el paso número 5, el TGF-beta1 lo que hace es inhibir la producción de KGF y HGF. Bueno, tenemos ahora los marcadores pues, para diferenciar estas células. Primeramente encontramos a la enzima glicoproteíca alfa-enolasa, y pues un estudio más reciente que utilizó córneas humanas mostró que esta proteína pues, se expresa en las células limbares y ocasionalmente en las células epiteliales de la córnea. También tenemos la P63, que es un factor de transcripción que se ha sugerido pues, como un nuevo marcador para las células madres del limbo. Se sabe que esta proteína se expresa consistentemente en las células madre limbares, exactamente en el núcleo, y es esencial pues, para el desarrollo y la diferenciación epitelial. Y bueno, originalmente las células epiteliales que expresaban P63 se encontraban específicamente en el limbo y no en la córnea. También tenemos a las citoqueratinas. Bueno, se demostró que la citoqueratina 3 se expresa suprabasalmente del limbo, pero uniformemente en la córnea. Este hallazgo implica que las células basales positivas para CK3 en el epitelio corneal pueden haber alcanzado un estado de diferenciación más avanzado que pues, las células limbares. Y además las citoqueratinas CK3 identifican pues, más diferencias en el epitelio corneal,
Por tanto, este ICK está ausente en las células madre del limbo. En cuanto al marcador número 4, encontramos las cadeninas, las cuales son una familia de receptores de transmembrana que miden la adhesión de célula a célula. Esto da como resultado la activación celular y un aumento de las moléculas de señalización clave, las cuales participan en la proliferación y en la supervivencia celular. En córneas humanas, el patrón de expresión de la E-caderina en el epitelio corneal y en la zona limbar se asemejaban. Estas E-caderinas dan como resultado a la activación celular y un aumento de las moléculas de señalización clave, las cuales participan en la proliferación y en la supervivencia celular. En cuanto al marcador número 5, encontramos las integrinas alfa 6 y beta 4. Como componentes de las hemidesmosomas, se localizaron específicamente en la membrana basal de las células epiteliales. Y finalmente, el marcador ABCG2 se localiza generalmente en la membrana plasmática y se ha propuesto como un marcador universal y conservado para las células madre de diversos tejidos. Algunos experimentos han demostrado sistemáticamente células positivas para este marcador en la capa, en las capas suprabasales del limbo, pero no en el epitelio corneal. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la metodología. Nuestra metodología se basa en la diferenciación de células limbares a partir de células madre embrionarias. Y pues nos basamos en que una célula puede diferenciarse gracias al cambio en las condiciones del cultivo. Lo primero que tenemos, pues el primer paso sería extraer una biopsia limbar y puede proceder de un ojo contralateral, es decir, un ojo sano de la misma persona a la que se le va a hacer pues el trasplante o de un donante. Luego, pues separaré estas células madres y cultivarlas en para este cultivo se puede usar un factor de crecimiento, que en este caso es el matrigel, y un medio de cultivo. Luego ya intervienen las células embrionarias, que son las que se van a diferenciar posteriormente, y pues se tienen que cultivar. Para esto se puede usar el medio de cultivo que vemos acá, MTSR1, y pues hay que hacer un seguimiento cada 5 días. Ahora viene la parte más importante, que se trata de la diferenciación de estas células embrionarias a células epiteliales. Para esto, estas células del paso anterior se tienen que poner en unas placas cubiertas de colágeno tipo 4, exactamente en 6 placas. Luego se tienen que cultivar por 2 días y posterior a esto se van a transferir a incubadores con distintas concentraciones de CO2. Para esto es importante que en cada uno de estos incubadores se pongan dos placas y pues en una de ellas se le va a cambiar el medio y la otra va a servir como control. Posterior a esto, se tiene que hacer un conteo del número de células para así poder evaluar la proliferación y esto se hará dependiendo a los grupos de concentración de CO2 de los que se habló posteriormente. Y se hará con ayuda de un hemocitómetro. Y el paso final es la identificación de las células madres limbares. Pues lo que se espera es que, ya que se cambió el medio y las concentraciones de CO2, ya estas células se hayan diferenciado. Para esto se tienen que aplicar distintas pruebas que incluyen la inmunofluorescencia, las QRT-PCR Western Blot, la clasificación de las células activadas por fluorescencia y un análisis estadístico. Y luego de obtener estas células ya se podría hacer un trasplante a una persona que lo necesite. Tenemos como conclusiones que la córnea se regenera de forma parcial.
con lo cual utiliza células madre limbares para esta regeneración parcial. En cuanto a la infraestructura necesaria, tenemos que se necesita instrumentos para separación y o extracción, manejar placas necesarias para cultivo de células, tener incubadoras necesarias para el crecimiento de estas células y utilizar un demosímetro para el posterior conteo de estas células. En cuanto a la importancia de los marcadores, tenemos que estos cumplen un papel fundamental para la construcción del tejido, debido a que estos permiten identificar la diferenciación de la célula, para luego lograr ver la identificación de esta célula necesaria en el final del proceso de la metodología. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que pasen un muy buen día y pues posteriormente lograrán ver algunas referencias bibliográficas, pero eso como tal sería todo en cuanto al proyecto. Muchísimas gracias por escuchar.